Aleluya. Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y yo te pido también que nos ayudes y nos des gracias, Señor, para este tiempo, Señor. Este tiempo que estamos en nuestras casas, Señor, y podemos buscarte y aprender de ti, Señor. Y ahora te presento este tiempo de estudio bíblico, Señor, para que también nos ayudes, que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones, Señor, y que podamos seguir creciendo en el conocimiento y la gracia. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos hoy a estudiar al profeta Natán. Estuvimos estudiando al profeta Gad la semana pasada y para esta ocasión tocaba al profeta Natán. Para mí es una lástima no poderos hacer preguntas, que es lo que me gusta, ir pinchando y pinchando, pero ahora no puedo. Así que vamos a tener que hacerlo por esta vía y voy a intentar no extenderme mucho porque también hay muchos problemas a la hora de subirlo y demás, entonces voy a intentar hacerlo en menor tiempo. Bueno, lo primero que hay que decir es que el profeta Natán era un profeta muy allegado a David. Hay algunos estudiosos que dicen que eran íntimos amigos. Bueno, se puede deducir de los pasajes que sí, que realmente tendrían una complicidad y que tendrían mucho tiempo de compañerismo. Y Natán significa Dios ha dado, o Él, el Señor en este caso, ha dado. Es como si Dios te ha concedido algo, el Señor me lo ha dado, ¿no? Esto es lo que viene a significar. Y el encuadre viene fijado sobre todo por el hecho de que David, cuando lleva el arca a Jerusalén y danza y hace todo lo que hace, llevando el arca con alegría, ¿no? Con expresión de júbilo, una vez llevado el arca a Jerusalén, de repente le nace en el corazón la idea, el sentir de construir un templo digno donde poder poner el arca. Y de alguna manera esto lo que a mí me habla es del inconformismo. El creyente tiene que ser inconformista. Si Dios te da algo, Él llevó el arca a Jerusalén, pero no le bastó, quería más. Entonces nosotros como creyentes, las victorias y las cosas que Dios nos concede, ¿no? Natán significa Dios ha dado, que Dios nos ha dado, está bien, pero siempre tenemos que intentar alcanzar más para Él, ¿no? Y el contexto histórico en el que aparece Natán, dice la Biblia en 2 de Samuel, dice, después de que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, y de repente aparece Natán. Con lo cual, ves que David ya tenía un bagaje, ya había conquistado, ya había tenido experiencias con Dios, había derrotado a sus enemigos y Dios le había dado paz. Dice, entonces, en ese tiempo, de repente surge la figura de Natán. Por consiguiente, las batallas ya habían acontecido y ahí de repente aparece, como digo, el profeta Natán. Pero hay tres mensajes, que Natán le da a David, que realmente los tres son de suma importancia. Si tú los analizas uno a uno, te das cuenta de que era realmente importante. Probablemente Gad no tenía la revelación, Natán no tenía la revelación que tenía Gad. Era un hombre seguramente con una revelación más fina, descendía la presencia de Dios y el hombre sería un vidente del rey, ¿no? Como dice la palabra. Seguramente Natán era diferente. La profecía de Natán es más de transmitir, de comunicar un mensaje. Y como decía antes, son mensajes realmente importantes y significativos, ¿no? Fíjate que uno de los mensajes que llama mucho la atención cuando David le comunica y le dice, Natán, quiero construir un templo a Jehová. De repente Natán dice, bueno, vale, haz como tú quieras, pero Natán se va a dormir aquella noche y el Señor le da un mensaje y él recibe, y cuando se levanta por la mañana le dice, no, mira, Dios me ha dicho que tú no, que lo hará el hijo que te suceda, pero tú no. Con lo cual, el mensaje, y no solo acaba ahí, el mensaje que le da es profundo, porque
David le dice, yo quiero construir una casa para Dios. Y Natán le dice, no, tú no vas a ser. Pero además le dice, Dios va a construir una casa para ti. Una casa firme y estable para tu familia, para tu descendencia. Una casa que será para siempre. Fijaos, David quiere construir una casa para Dios y Dios le dice, no, yo voy a construir una casa para ti, un linaje para ti. Y por eso es las palabras de David cuando dice, es que mi casa no se merece eso. Es que nosotros no somos dignos de Jehová. Y él se fijó en mi casa, en mi familia, en mi estirpe, ¿no? Y entonces esto llama mucho la atención, ¿no? Y luego Natán ya le dice, tú no lo vas a hacer, lo hará tu hijo en tu lugar, el que te suceda. Ese primer mensaje realmente marca la vida de David, es fuerte. Pero luego viene un segundo, el segundo que realmente llama también mucho la atención. Y llama mucho la atención el primer mensaje cuando le dice, no vas a hacer la casa, tú no vas a construir el templo. Porque realmente era contradecir el deseo del rey. Y tenía que ser muy valiente el profeta para decirle eso. Y después, el segundo mensaje. Dice la Biblia, cuando los reyes iban a la guerra, David decidió quedarse en el templo, quedarse en Jerusalén, quedarse en palacio, aquí y allá. Y todos sabemos lo que ocurrió, paseando entre las celosías, mirando. Vio una mujer que se bañaba en lo alto de una azotea y entonces la deseó en su corazón. Esto le llevó a llamarla, a tomarla, y de la cual de esa relación ella quedó embarazada. Al quedar embarazada, esta mujer llamada Betsabé, que estaba casada con un hombre, Urías, eteo, que estaba haciendo campaña, dice, mientras el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se queda, manda al ejército. El marido de esta mujer estaba en el ejército. Cuando él se entera de que ella ha quedado embarazada, lo manda a llamar, dice, duerme en tu casa, duerme con tu mujer. Y él no quería, él se quedaba fuera durmiendo, diciendo, no puede ser que el ejército esté peleando y yo esté en mi casa con mi mujer, yo duermo fuera de mi casa. Y cuando David se entera de esto, dice, está bien, pues vas a ir a la guerra, vas a ir al primer lugar, porque él quería encubrir el pecado, ¿verdad? Él quería que se llegase a su mujer y que quedase todo bien tapado. Cuando Urías lo manda al frente, dice, bueno, pues que lo maten y yo tomo a esta mujer y todo lo dejo aquí tapado. Y así fue, Urías eteo murió. Y de repente el profeta Natán recibe un mensaje para comunicarle al rey y le explica en alegoría, ¿verdad? Le dice, mira, había un hombre, he conocido un hombre que tenía una oveja y la tenía consigo y la criaba como si fuera suya y de su familia y como si fuera una hija, un hijo, comía de su mano, la abrazaba y tal, y vino alguien y la cogió, la tomó y la mató. Y entonces David, cuando escuchó esa historia, me imagino que Natán se la explicaría como, oye, me he enterado de esto. David enseguida, hombre de guerra, ¿no? Enseguida dijo, vamos a justiciar a este hombre. ¿Quién ha sido? Dime quién es para que lo mate. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Fíjate, un mensaje de reprensión. Y fue valiente. Fue valiente al dárselo. Fue valiente al decirle, tú, Dios no quiere, por mucho deseo que tú tengas, tú no vas a construir el templo. Pero es que después el segundo mensaje es decirle, oye, tú lo que has hecho no está bien. Y entonces le profirió un juicio para su casa. Él no tuvo paz. El día se levantó. Y el tercer encuentro fue cuando fue una manera diferente, ¿no? David había designado a Salomón como su sucesor, pero parece ser que esto no era algo de dominio público, era algo que el rey mantenía en discreción. ¿Qué ocurrió? Que intentaron arrebatarle el reino. Adonías, el cuarto hijo de David, intentó quitarle a David, arrebatarle el reino. Y cuando Natán se entera de todo esto, sabiendo el deseo del rey, sabiendo que el rey lo que quería era nombrar a Salomón, él
que fue un hombre leal, enseguida lo que hizo fue avisar a Betsabé y decirle, habla con David y dile que esté atento porque le quieren romper los planes. Y después fue él, Natán, a hablar con David para decirle, oye, mira, el que tú escogiste como sucesor lo quieren remover del trono y tu hijo Adonías quiere ponerse en su lugar. Con lo cual vemos que tuvo discernimiento, que tuvo agudeza, que supo actuar. Entonces maniobró de tal manera que preparó una ceremonia donde estaba Sadoc, que era el otro sumo sacerdote, donde estaba también Benaya, hijo de Joiada, estaban cereteos, estaban los peleteos, y estaba seguramente Natán y el rey David, e hicieron una ceremonia donde ungieron por rey, por sucesor, a Salomón. Fijaos que él de alguna manera fue preparándolo todo con esa sabiduría, ¿no? Con lo cual vemos que era un hombre con discernimiento, con agudeza. También dice la Biblia que Natán ayudó a organizar el templo, los cantores, los porteros, los levitas, el servicio, todas las cosas como tenían que hacer para ministrar al Señor, ¿no? Y fijaos, quisiera ir concluyendo con esto. Es fuerte, porque cuando habla de Natán, de su persona, te das cuenta que tuvo que ser alguien valiente. Porque los mensajes que le daba a David, decirle que él no iba a construir el templo, a pesar de que era su deseo, de sacarle su pecado, cuando el rey lo podía haber mandado matar. Y sin embargo, David parece que lo escuchó, era un hombre respetable, Natán. Él sabía que era un hombre de Dios. Y además, como decía antes, tenían amistad. Hay quien sugiere que quizá no era tan valiente por el hecho de que la tercera ocasión en la que aparece, cuando tiene que hablar con David y decirle, oye, que tu hijo va por ti, que te quieren quitar a Salomón de en medio, que quiere ponerse otro de rey, y envía a Betsabé, hay algunos que sugieren que, oye, entonces no era tan valiente, porque no fue él primero. Y entonces hay quien dice que lo que ocurría es que era tan rápido, lo tenían tan preparado el golpe, que parece ser que iba a ser inmediato. Y entonces urgía una respuesta rápida. Por eso habló rápidamente con Betsabé, que tenía acceso directo a David, para que hablase con él. Y luego fue él para corroborarle que querían removerle del trono a su plan. Pero demostró su lealtad siguiendo, ejecutando el plan del rey. Y también, bueno, deciros que parece ser que Natán era íntimo amigo de David. Era su confidente, era su persona cercana, era su amigo, ¿no? Y a mí me llama la atención porque los siervos de Dios, los gobernantes, los que están en autoridad, los pastores, tienen que rodearse de amigos y estar sostenido por amigos. Y amigos que aman la verdad, amigos que son leales, que no es por adularte, no es por darte una palmadita en la espalda, no es decirte, uy, lo bien que lo haces, sino que cuando lo haces mal también te digan, pero que demuestren su lealtad, ¿no? Y por último deciros que probablemente, por lo que dice la Escritura, dice que Gad dice que escribió los hechos del rey David, pero de Natán dice que escribió de los hechos de David y de los hechos de Salomón, con lo cual sobrevivió seguramente a Gad. Quizá o probablemente sería más joven que Gad, pero vivió en la época de David y, como os decía antes, un hombre respetable al que David escuchaba, ¿no? Son esos profetas que seguramente no son tan renombrados en la Biblia, pero que hicieron su trabajo y que fueron fieles a Dios y que de alguna manera contribuyeron a la estabilidad del reino y del pueblo de Dios, de esa gente, de esos siervos de Dios anónimos, que Dios levanta en los lugares y que hacen tanto para la obra, pero seguramente no son tan vistos, ¿no? Algo así ocurriría con Natán. Bueno, que el Señor os bendiga grandemente. Señor, bendice tu palabra, bendice a cada uno en sus hogares, Señor. Yo te lo pido en esta hora y te doy gracias por cada hogar, por cada casa de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.